Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Hoy presentamos el periodo de Obregón. Hola, te preguntarás quién soy. Bueno, deberías saberlo porque el semestre pasado hablaron sobre mí y fui el único personaje mencionado que no tenía brazo. Voy a pedirte que dejes de lado tu aparato, sí, ese cuadrado que tienes en las manos, y pongas atención, ya que durante este video me acompañarán algunos personajes que te platicarán temas que debes saber durante el semestre o no vas a pasar el examen final. Como recordarás, perdí mi brazo durante la batalla de Celaya, lo cual me llevó a pasar por un periodo depresivo, donde intenté irme con Diosito. Después de eso, fui conocido como el Manco de Celaya, pero bueno, esa es otra historia. Hoy, en cosas que me mantienen humilde, chico, voy a platicarte la vez que derroté a Pascual Orozco en 1912. Se creía intocable el muchacho, pero pues no. Cuando enfrenté políticamente a Carranza participando en el plan de Agua Prieta, el cual solicitaba su renuncia a la presidencia de México. Y por último, y la que me mantiene más humilde, cuando fui presidente de México. Así es, después de la muerte de Carranza, yo quedé presidente electo en septiembre de 1920 y en diciembre de ese mismo año empezó mi cargo como tal hasta 1924. Durante este periodo comencé reformas laborales, agrarias y educativas, pero mi tarea nacionalista más importante fue fortalecer la idea de pertenencia a una nación como estrategia para consolidar una nueva identidad cultural en nuestro país, para la cual la educación sería el instrumento principal. Fue entonces que fundó la SEP, Secretaría de Educación Pública, en 1921 con Vasconcelos como secretario. Impulsé la educación rural, educación secundaria, educación técnica y la enseñanza industrial y comercial. Promoví la alfabetización de la población adulta a través de las misiones culturales. También fundé la red de bibliotecas públicas y fomenté la creación de murales en espacios públicos, dando inicio al muralismo mexicano a través del cual se rescataban los valores y la cultura indígena. Después de mi mandato, es elegido presidente Plutarco Elías Calles y yo me regresé a mi ciudad natal, Sonora. A este sujeto se le ocurrió reformar la Constitución para evitar mi reelección, pero le salió el tiro por la culata, porque regresé, y me postulé para el cargo en 1928 saliendo victorioso. Lamentablemente no pude ejercer mi mandato ya que un 28 de junio de ese mismo año, y después de más de 25 intentos de asesinato, mientras tomaba mis sagrados alimentos en un restaurante llamado La Bombilla, situado al sur de la Ciudad de México, un joven dibujante se me acercó para mostrarme una caricatura que había realizado de mi persona. Mientras observaba, me disparó a quemarropa. Su nombre, José León Toral. Unos dicen que el karma me llegó, otros que Calles me mandó matar. Por cierto, el brazo que perdí fue el derecho, por si te lo habías preguntado desde el principio. ¡Auch! Espera, ¿qué es esto? ¿Qué clase de broma taco es esta? Ni siquiera se parece a mí. Parece que todo se ha ido conforme al plan. Ahora solo que... Sí, ya no te necesito. Finalmente seré el nuevo presidente de México. Estás adelantando mucho. Es una pena que hayan visto eso. Ahora me gustaría presentarles a un personaje importante en México. ¡José Vasconcelos! ¡Yo te elijo! Gracias. Es muy amable de tu parte presentarme. Pero yo puedo presentarme solo. Mi nombre es José Vasconcelos. Nací en Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Gracias a todo lo que aprendí en mis estudios, puedo decir, o dicen aquellos que me tienen envidia, que tenía soberbia intelectual.
De los primeros trabajos que tuve fueron al inicio de la carrera, pero les cuento un secreto, yo solo asistí a la universidad a presentar exámenes, ya que las demás materias o clases me parecieron una pérdida de tiempo que no valía la pena. Hablando de amigos, puedo y tengo que mencionar a mi gran compañero Ateneo, que en 1909 me invitó a formar parte de la campaña de Francisco I. Madero, pero tristemente esto no le parecía a Porfirio Díaz, así que por su suerte y la mía me libré de la muerte al escapar de una aprehensión, y lo único que pude hacer fue marcharme. Pero hey, no todo es tan malo como parece. Gracias al triunfo maderista pude prestar grandes servicios al régimen, sobre todo en el seno del Partido Constitucional Progresista, y gracias a este hecho y a los demás se me destacaba por humilde y servicial. Esto me benefició al tener un buen puesto público que hizo que mi prestigio aumentara. Después tuve la oportunidad de charlar con Obregón y de nuevo entré a la rectoría de la universidad, dedicándome a estructurar la política educativa de la revolución, también tomando acciones que iban más allá del ámbito puramente universitario, puesto que me parecía que México podía tener una gran educación. ¿Recuerdan que en un momento se dijo que era humilde? Pues así es. Emprendí desde la rectoría una acción tendiente a darle coherencia a la educación a todos sus niveles educativos, iniciando primeramente en la primaria, en el kinder, en la secundaria, en la preparatoria y hasta la universidad. Primeramente en la dotación de desayunos gratuitos escolares y por supuesto que también me importaba la educación para todos, aumentando también mi tarea en las bibliotecas, en las bellas artes, ya que para mí esto era garantía, el fortalecer la educación y en ella que se implementaran actividades artísticas que complementaran hacia la educación, además de que también me preocupaba por la analfabetización y la educación indígena. Puedo decir que tan solo este trabajo es gracias a mí, pero eso ya no sería ser humilde. Sin embargo, tengo que agradecer totalmente a Obregón, ya que cuando ocupó la presidencia, me dio total apoyo para llevar adelante las tareas y proyectos que tenía en mente. Pero aún tenía una tarea difícil, que era convencer para que la reforma de la Secretaría de Educación Pública fuera aprobada. Finalmente, la reforma fue aceptada y promulgada el 20 de julio de 1921. El decreto de la creación de la Secretaría de la Educación Pública tomó acción y se promulgó en septiembre del mismo año, y en octubre tomé mi puesto como titular de la nueva dependencia. Luego de eso, inicié una vigorosa campaña tendiente a reducir el número de mexicanos que no sabían leer ni escribir. Gracias a las campañas que tuve de higiene previas a las escolares y de alfabetización, tuve un éxito que permitió a los maestros entrar en contacto con el pueblo marginado que tristemente el antiguo gobierno no le había dado importancia. Como les comenté, para mí era más que importante el arte. Para esto, todos los mensajes de la nueva educación estuvieron plasmados en murales y vitrales a cargo de mi gran compañero Roberto Montenegro, quien fue el primer pintor mexicano encargado en interpretar los símbolos del nuevo nacionalismo mexicano. Y claro, ¿cómo iba a dejar atrás la música? Si les soy sincero, es lo que le da sazón a la educación. Después de 10 años, la Orquesta Sinfónica Nacional fue rehabilitada bajo la batuta de Julián Carrillo. Puedo decir que era un amante del arte, pues mandé habilitar las pérgolas en Chapultepec para poder hacer festivales al aire libre. Asimismo, emprendí la colosal obra del Estadio Nacional, inaugurándose así en 1924. Para mí las mujeres son más que importantes, puesto que tuve el impulso sensible de crear centros escolares de enseñanza técnica tanto para hombres como para mujeres. También les puedo presumir que eché a andar 198 bibliotecas divididas en 64 municipales, 80 obreras y 54 escolares, con una dotación total de 20,000 libros para todas. 2 años más tarde, el número subió a 671, incluyendo 21 ambulantes y una circulante. A las nuevas bibliotecas se les dotó más de 65,000 volúmenes, que sumados a los 100,000 repartidos entre 1921 y 1922, se demostraba elocuentemente el interés oficial de incrementar la lectura y de hacer que sirviera de complemento a las campañas de alfabetización. Es bueno también decir que creé la biblioteca más importante, la Gran Iberoamericana, especializada en obras relativas de la cultura, de la historia y en realidad de toda Latinoamérica,
Tristemente, no alcancé a dictar las 100 obras que tenía como meta, pero sí logré inundar al país con libros, bibliotecas públicas y privadas, así como motivar a los lectores a entregarse a los clásicos y en general a las obras públicas. Entonces, como la Secretaría de Educación Pública. Cortes comerciales. Hey, hey, buenos días, jóvenes ilustres. Yo soy el profe y en esta ocasión vengo a platicar con ustedes acerca de lo que es ser profesor en zona rural. Todos los maestros soñamos con laborar en un centro de trabajo donde haya comodidad y tecnología en sus aulas, en donde los alumnos tengan un sano desarrollo familiar y social en el contexto donde se desarrollan. Pero, como en todos los perfiles profesionales, existen carencias en el medio, las cuales debemos enfrentar con valentía y vocación. Claro que sí. Desde épocas revolucionarias, los maestros han sido uno de los principales luchadores contra el animal más vil y cruel que honda la pobreza y reprime la superación. El peor de los vicios, el más grande de los males, la ignorancia. Pero ningún maestro está preparado para ser un educador rural, si pueden entender, ¿verdad? Sin embargo, el deseo de emprender esta carrera y adentrarse en inhóspitas tierras, dejando en segundo término a su familia y amigos. Pero existe un sentimiento aún más fuerte, el amor de servicio que nuestra patria necesita, con el objetivo personal de llenar esas mentes de sueños y proyectos de vida. Oh, claro que sí. Aunque actualmente hay maestros que les lleva días para llegar a su centro educativo. Unos deben de caminar por horas en pleno sol, otros tienen que cruzar en lancha los ríos o las lagunas. Ay, lo siento, me equivoco muy rápido. Pero ese tipo de obstáculos nunca los ha detenido y jamás pasa por su mente abandonar su misión educativa. Hay maestros que deben fundar escuelas, es decir, empezar desde cero, debajo de un árbol, con sus alumnos sentados en la parcela sin ningún recurso económico y material. ¿Pueden creerlo? Ahora bien, existen maestros que pueden fungir varios papeles en la escuela. Un ejemplo de ello es llevar todo el control administrativo, claro que sí. Estar a cargo de 2 o más grados diferentes, más aparte hacer la limpieza antes y después de cada jornada escolar. Su motivación es una herramienta, la más grande y poderosa que cualquier recurso tangible. Entrega a su profesión. Claro, los maestros rurales conviven con los más desprotegidos, comen en su mesa, comparten su pobreza y la tristeza de vivir en condiciones no aptas para ningún ser humano. No, ni como yo, ¿verdad? Si en algún momento de su vida esta vocación los lleva a convertirse en Laurita Garza, la maestra de la escuela, en ese caso los invito a que desde ahora reflexionen y valoren el trabajo de un maestro. Los dejo con la siguiente frase de Octavio Ricardo Valdés Vega de su libro Misionero, el cual narra la maestra, me estoy confundiendo, narra la historia de un maestro rural. Y claro que yo se los voy a leer. Y dice así: pienso que el verdadero maestro no es el que enseña contenidos, sino aquel que se compromete de corazón con la humanidad, que se atreve a salir de su zona de confort y arriesga todo por su profesión, el que ve la enseñanza como una forma de vida que nunca se detiene por ninguna adversidad, en el que solo lo impulsa su compromiso social y la esencia de su vocación. Lo leí sin siquiera aprendérmelo. Soy grande. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Quintana, maestro de la Telesecundaria Federalizada Los Llanitos, ubicado en Valleza. Bueno, primero, ¿qué significa ser un maestro rural? Es algo muy importante para la sociedad, ya que somos personas de cambio, donde hay lugares que es difícil que un estudiante adquiera algún conocimiento por sí mismo, y aquí se les facilita. Es una función muy importante, ya que se les ayuda personalmente a ellos a buscar algo mejor, a que ellos entiendan que no solamente es el área donde viven, sino que hay muchas cosas más a lo cual se pueden superar. Alguna anécdota graciosa que tengo hasta el momento es que se construyó un camino sobre la entrada de la escuela para el salón, ya que había pura tierra,
y al momento de que llueve y todo eso, pues se complica un poco el acceso. Y pues quedó el caminito y comenta un alumno: nomás no vaya a pasar aquí una persona en silla de ruedas porque se va a caer. En su momento pues fue gracioso y pues son anécdotas, momentos agradables que se van generando con el paso de los años. ¿Qué significa ser maestro rural? Inicié en una comunidad del Trigo de Ruso, del municipio de Chinipas. En una comunidad donde está una casa aquí, luego está una casa acá, entonces están casas muy retiradas, es una comunidad muy pequeña. Tenía 12 alumnos de preescolar, como 8 guajíos, como colinda con Sonora, eran más grupos étnicos de allá, y 6 de los de ahí de la comunidad. Entonces los grupos étnicos son muy serios. Cuando necesitaba alguna información así, pues tenía que ir a su casa, pero como los papás trabajaban todo el día, tenía que irme a esperarme hasta que salía el señor para que él me respondiera, porque las mujeres no te responden. Entonces eso fue lo difícil, pero con los niños fue un trabajo muy bonito, porque responden y son muy puntuales, son muy trabajadores. ¿Anécdota graciosa que le haya tocado vivir? En mi comunidad también eran 2 maestros de primaria y el kinder. Entonces hacíamos la graduación, eran en la canchita, ponían su batería de la camioneta para conectar la bocina y hacían una mini fiesta, pero sí. Y en las tardes pues nos invitaban a tomar nuestro café, muy ricas las cenas allá. Diferencias del maestro de la ciudad al rural. Que allá se van los niños con sus hermanitos de la primaria, entonces pues van llegando los niños en la mañana ahí a la escuela con sus hermanitos. Son muy trabajadores y los papás son muy responsables, hay mucho apoyo y te ven como autoridad ahí. En cambio aquí en la ciudad tenía un primero y segundo y tercero, era unitaria, y aquí pues ya tienes un grupo con 30 alumnos. Bueno, yo al recibir una plaza rural me sentiría muy afortunada, porque surgiría la experiencia de aprender nuevos retos, tanto como docente como persona. También sería muy importante poder ayudar a nuevas personas, llevar esos conocimientos que yo adquirí mediante la profesión. Sería muy bonito llevarlos con otros niños o incluso adultos. Para mí sería muy emotivo tener una plaza rural. A mí me gustaría, de hecho a mí sí me dan la plaza, a una zona de sierra, por ejemplo, pues yo me iría feliz para yo seguir con mi carrera, con mi vocación y llevar a los demás lo que yo sé. Ok, pero el comité y los padres de familia de mi escuela hicieron una mini barda para que no entrara más el agua al salón. Arreglaron la puerta. Hicieron un puente de madera con mucho esfuerzo para no mojarnos más los pais. Gracias por tanto. La SEP, vamos a darle su plaza en el pueblito, no creo que la acepte. La maeta. Mira, bienvenidos a muy, muy lejano. ¡Órale! ¡Oh! Aquí
debe haber tamales de caviar y atole de champaña. ¡Menorra! ¿A qué horas vas por el pan? ¡Matas! ¡Vamos a llegar a las estrellas! Para vivir felices por siempre, hada madrina.